Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Les traje peperomias. Esta es mi pequeña colección de peperomias. Y créanme que tengo pocas. Hay una variedad inmensa de peperomias. Ahora después les voy a decir el nombre de cada una. Fíjense. Bueno, esta es mi preferida. Les cuento, estas plantas pueden estar tanto en interior como en exterior. Les encanta vivir a la sombra o a la semisombra. No les gusta para nada el sol directo. ¿Qué pasa si le da el sol? Las hojas se van a poner de otro color, se van a empezar a secar. No, para nada el sol directo. Y si bien necesitan luz, soportan bien la semisombra. Si la tenemos adentro, vamos a tratar de que en verano no esté cerca de un aire acondicionado y de que en invierno no estén cerca de un calefactor. Y si están afuera, a la sombra. Sí van a necesitar luz para que los colores sean más llamativos. Por ejemplo, ¿ven esta hojita? Está más desteñida que el resto. Eso es porque estuvo más en un lugar más oscuro. Lo mismo pasa con esta, con todas, va a variar el color, nada más. Pero soporta muy bien los lugares con semisombra. Yo les hablo en general de todas las peperomias. Después, en mi canal hay uno de este y de otra peperomia que al final del video se los voy a dejar acá. Lo pueden clicar al final del video. Pero todas, esto es global, es para todas. El sustrato que va a necesitar, fíjense, lo voy a sacar, va a ser un sustrato liviano, que drene bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua entre y salga. Porque si se estanca, se pudren rapidísimo las raíces. Y otra particularidad que tiene, fíjense el grosor de las hojas. Si le ponemos mucha agua, ya las hojas acumulan muchísima agua. Y si la regamos demasiado y se encharca, no solo se van a pudrir las raíces, también van a empezar a caerse las hojas. Esto es muy normal que pase en esta planta. Si a alguno le pasa que le sucede esto, que tocan la hoja y se cae, es por exceso de agua. Entonces, ¿cuándo la vamos a regar? Cuando vemos el sustrato que se está secando, cuando vemos que la tierra se está secando, ahí recién la vamos a regar. Entonces, va a estar a la semisombra y la vamos a regar únicamente cuando el sustrato se esté secando. Esos son básicamente los cuidados que necesitan estas plantas, son muy fáciles de cuidar. Otra cosa que pueden hacer es limpiar las hojitas con un algodoncito mojado, porque juntan mucho polvo. Pero tienen que tener cuidado porque se desprenden. Pero son realmente hermosas. Acá abajo les dejo el nombre de cada una. Fíjense, son realmente hermosísimas. ¿Cuál me falta? Esta. Y hay muchísimas más, créanme que hay muchísimas más. Perdí una hace poco, pero bueno. Hay muchísimas variedad de estas peperomias y son facilísimas de cuidar. ¿Cómo la vamos a reproducir? Facilísimo también, facilísima la reproducción. Les voy a hacer con este. Fíjense, vamos a buscar un esqueje. Se puede hacer en agua o directamente en el sustrato. ¿Qué sustrato vamos a usar? Podemos usar compost orgánico, le podemos agregar turba, le podemos agregar perlita. Sé que en muchos países la perlita no se consigue, pero les voy a mostrar qué es. La pueden reemplazar por vermiculita. Es para que mejore el drenaje, nada más, para que lo haga más liviano. Son como pelotitas de telgopor. Y la vermiculita lo mismo, es únicamente para que mejore el drenaje. Si
Después, al final o abajo en las descripciones, yo les dejo las características de cualquiera de las dos y seguro en el país que estén van a conseguir algo para reemplazarlo. Con eso, con la turba y las perlitas o la vermiculita, yo aliviano muchísimo el sustrato. Entonces, ese es el sustrato ideal para estas plantas, para que drene perfectamente el agua. Bueno, sigamos con la reproducción. Entonces, les había dicho que vamos a tomar un esqueje, por ejemplo este, que está larguito, y simplemente lo voy a cortar en diagonal. ¿Por qué en diagonal? No es por nada, es porque haciendo el corte así, tiene más lugar para crecer las raíces. Entonces ahora lo voy a cortar así. Miren, cortecito. Listo, ya está. Esto lo pueden poner a enraizar en la tierra. Podemos usar hormonas para enraizar o directamente en el agua, pero yo les aconsejo que lo hagan en el sustrato. Y simplemente van a hacer esto. Bueno, yo a este le voy a sacar la hojita. Dicen que por hoja también se puede. Yo nunca lo hice, así que si lo quieren intentar, lo vamos a intentar, pero yo nunca lo hice por hoja. Siempre lo hice por esqueje. Lo vamos a plantar. La vamos a apretar bien. Y listo. Ya está. Y tenemos una nueva plantita. Recuerden que cuando hacen el trasplante no tienen que regar demasiado. El primer día no, solamente mojar un poquito el sustrato y nada más. Por supuesto, no abonar rápido después de un trasplante. Y las plagas que puede tener esta planta, sobre todo la cochinilla, es una plaga que las ataca muchísimo. Esa es la plaga que más va a atacar a esta planta. Y así de fácil es la reproducción. Bueno, estas son todas las que tengo. Espero poder seguir teniendo más. Ya no sé dónde voy a entrar con tantas plantas, pero bueno. Bueno, esto fue todo lo que tengo para decirles de estas plantitas. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.